El Salmo 107 en el versículo 20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La misericordia de Dios es abundante y a través de su palabra podemos darnos cuenta de lo que el Señor quiere entregarnos. La palabra de Dios está llena de poder, está llena de esperanza. En el momento difícil te da el denuedo para seguir avanzando. En el momento de la tristeza es un bálsamo de sanidad al alma para no darte por vencido. La palabra de Dios trae alegría, trae gozo en medio de una situación adversa. Dios nos ha entregado su palabra para entender que Él tiene planes de bien y un futuro lleno de esperanza. Y cuando estaba leyendo este salmo de que Él envió su palabra para sanarnos, para librarnos de la ruina, pensé en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y si leemos el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, Juan el Bautista, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, por el Verbo de Dios. Versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús nos ha dado a conocer al Padre. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y si tú profundizas en este capítulo 1, puedes ver que hubo gente que no le reconoció. Pero cuando tú reconoces que Jesús es el Hijo de Dios, te da potestad de ser hijo, de pertenecer a su familia. El Verbo se hizo carne. Jesús te entiende. Jesús sabe por lo que estás pasando. Jesús nos da a conocer a Dios, un Padre bueno, un Padre que está dispuesto a sacrificarse, un Padre que envió su palabra, que envió al Verbo, que envió a Jesús para sanarnos y para librarnos de la ruina, para librarnos de toda enfermedad. ¿Sabes? Hace algunos años estuve hospitalizada en urgencias y recuerdo que en ese tiempo tuve miedo. Pero el Señor sabe cómo hablarnos y sabe mostrarnos su amor en el tiempo de la dificultad. Mi doctor, en aquel entonces, yo no lo conocía ni él me conocía a mí, entró por la habitación y me dijo, Ariadna, vengo por parte del Espíritu Santo a decirte que vas a salir de esto. No permitas que el miedo o la incredulidad entren a tu vida. Y cuando escuché estas palabras,
vino una nota de esperanza a mi vida. Porque lo que quiere hacer el enemigo cuando uno pasa por adversidades, por dificultades, es distraerte, es llenarte de incredulidad, de temor. Pero debemos recordar que si estamos en Cristo, que si hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador, Él está con nosotros en todo momento. En este mundo vamos a tener aflicción, sin duda alguna, pero Jesús ha vencido. Y es cuando más debes de aferrarte a su palabra y echar fuera todo miedo, echar fuera todo temor, echar fuera la incredulidad, porque lo que está escrito es la verdad. El Señor envió su palabra para sanarnos y para librarnos de la ruina. El Señor, cuando clamamos, Él nos escucha. Y hay una verdad que está escrita en la Escritura que te la acabo de decir, que si tú le has recibido, que si tú crees en Jesús, eres hijo, eres hija de Dios. Dios no desampara a sus hijos. Dios abraza a sus hijos. En medio de la tormenta, en medio de cualquier circunstancia, en medio del valle del dolor, en medio de la traición, siempre hay una palabra de vida, una nota de victoria, una nota de esperanza para decirte: aquí estoy. El Señor usa personas para hacernos llegar su mensaje. El Señor siempre está atento y está dispuesto a comunicarse. Tú y yo nos comunicamos a través de palabras. Escribimos palabras, leemos palabras, decimos palabras. Y Jesús es el Verbo. Dios nos dio su palabra, envió a Jesús para comunicarse con nosotros y para decirnos: cuando ves a Jesús, me puedes ver a mí. Cuando vemos a Jesús, podemos entender el amor que Dios tiene para nuestras vidas. Un amor único, un amor poderoso, un amor constante, un amor que no cambia, un amor que embellece, un amor que redime, un amor que transforma, un amor que nunca te dejará y nunca te desamparará. Jesús está con nosotros. Jesús vino a la tierra para mostrarnos el amor del Padre. Un amor que sana, un amor que tiene compasión, un amor que quiere dar misericordia, esperanza, favor, perdón. No permitas que el miedo ni la incredulidad entren a tu vida. Jesús vino a sanar. Jesús nos libró de la muerte, de las tinieblas. La luz llegó. Si tú estás en Cristo, tienes asegurado algo. Jesús está a tu lado. Él te ha dado a su Espíritu Santo para que sepas que está en ti y que no estás solo, que estás a la distancia de decir una oración, de decir: Jesús, te necesito en medio de esta circunstancia. En el 2016, mientras estaba en ese hospital, no entendía nada. Pero esas palabras que me dijo este doctor me hicieron voltear una vez más a donde deben de estar mis ojos, no en lo que sentía mi cuerpo, sino en Jesús, en el autor y consumador de la fe. En el año 2021, COVID llegó a mi vida y una vez más entró esa incertidumbre. Pero la palabra de Dios es poderosa, y al abrir su palabra, al escuchar prédicas, al escuchar enseñanzas, mi fe se fortaleció y decidí creerle a Jesús.
aquel que entregó su vida por amor. No sé por lo que estás pasando. Te digo todo esto porque he vivido circunstancias difíciles. He vivido circunstancias en donde he tambaleado. Pero es ahí donde uno debe de aferrarse a la palabra de Dios, a creer la palabra de Dios y a vivir la palabra de Dios. No solamente leerla para que suene bonito, sino realmente leerla, creerla. Y no que quede solamente en nuestra mente, sino que baje a nuestro corazón y que se haga un rema en nuestra vida y podamos caminar en esa seguridad, en esa confianza de que Jesús no nos suelta, que Jesús no nos abandona, porque Él nos entiende. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Moisés trajo la ley, nos enseñó la ley, pero Jesús nos enseñó la gracia y la verdad. A través de Jesucristo podemos ver a Dios. No sé cuál sea tu dificultad este día, la circunstancia adversa, la situación difícil, pero yo te quiero invitar a que pongas tus ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Pon a Jesús en primer lugar. El Verbo se hizo carne. La palabra de Dios está en nosotros. La palabra de Dios habita en nosotros. El Espíritu de Dios siempre nos recuerda y nos lleva a toda verdad. Y la verdad nos hace libres, libres para caminar en esperanza, para caminar en amor, para caminar en gozo, para caminar en la confianza que Jesús está con nosotros. Dios envió su palabra y nos sanó y nos libró de la ruina. Tenemos la victoria. Oramos desde la victoria. Oramos desde la verdad y nos mantenemos firmes que Jesús nunca nos dejará y nunca nos abandonará.